Radio 5, Cádiz, solidaria. En nuestro tiempo de entrevista nos ocupamos hoy del drama de la inmigración tras las últimas muertes de inmigrantes en aguas del Estrecho. Está hoy en los estudios de Radio Nacional de España en Cádiz el portavoz de Proderechos Humanos en Andalucía, Rafael Lara. Buenos días y bienvenido. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Proderechos Humanos convocó concentraciones el lunes por la tarde en Cádiz y ayer en Algeciras. ¿Qué queréis transmitir con ellas a la sociedad y a las administraciones? Bueno, lo primero es evidentemente manifestar nuestro dolor, ¿no? Porque está ocurriendo un drama de proporciones bíblicas en nuestras costas y en nuestra cercanía en las fronteras de Europa, y en segundo lugar mostrar nuestra repulsa y nuestra indignación ante lo que está ocurriendo y sobre todo ante la indiferencia y la falta de adaptación que debían de poner en marcha los gobiernos europeos y entre ellos el de España. Se han recuperado 6 cuerpos, pero se teme que sean más las muertes. No sé qué información tiene vuestra ONG de cuál puede haber sido el alcance de este último La que drama. se conoce, se habla desde 8 desaparecidos hasta 22 desaparecidos. Entonces, eso con exactitud no se sabe. Nosotros lamentablemente manejamos mal la alta cifra, por desgracia, por las informaciones pequeñitas que tenemos. Pero bueno, los desaparecidos nunca se saben cuántos son y sobre todo ni desaparecidos ni cadáveres tienen nunca apellidos. Nadie sabe cómo se llaman. Nos centramos, vemos cuando hay una muerte más cercana, todo el mundo pone el nombre, la familia, sale llorando la madre, que es muy razonable y justo, pero lo cierto es que estas personas nunca tienen nombre y no hay nadie que se conduela de ellos, ni viene ningún ministro a celebrar ningún sepelio. El propio delegado del gobierno, el señor Sanz, reconoció a principios de mes que el número de inmigrantes que había llegado en 2016 a nuestras costas se había duplicado prácticamente respecto a 2015. ¿Qué lectura hace de estos datos por derechos humanos? Bueno, nosotros creemos que la situación de desigualdad que se está produciendo entre Europa, pese a la crisis europea, y el tercer mundo, en concreto África, es cada vez más fuerte, ¿no? Y hay una situación de falta de futuro terrible en todo el continente africano, incluso en la zona norte, subsahara, y sobre todo se han producido estados fallidos, guerras insoportables que están haciendo que la gente huya de una situación que no puede vivir ya, donde no es posible vivir. Siria, Yemen, Afganistán, el Cuerno de África, Irak, la guerra en Malí, que sigue soterrada, Nigeria con Boko Haram. En definitiva, hay un efecto de huida de esos países al mismo tiempo que un efecto de búsqueda de un futuro más digno, y eso evidentemente está haciendo que continúen creciendo los flujos migratorios. Si me permite, si al tiempo ponemos unos países en los cuales la Unión Europea ha confiado como gendarmes de su frontera sur, como puede ser el caso de Libia, los destruimos, esos países fallidos efectivamente son también una especie de embudo por donde pasan cientos de miles de personas intentando llegar a Europa. ¿Y qué es lo que habría que hacer según Proderechos Humanos para frenar tantas muertes y para poner un poco de cordura en este proceso? Efectivamente, nosotros creemos que en primer lugar que la Unión Europea y nuestro país debía de respetar la legalidad internacional, y la legalidad internacional que la misma Unión Europea fue la que promocionó en sus primeros inicios, como puede ser el Convenio de Ginebra. Entonces la Unión Europea está obligada a acoger a los refugiados, y esta actitud terrible, cruel e inhumana de rechazo, de dejarlos morirse de frío en la frontera, es intolerable. Lo primero es respetar la legalidad. El segundo, no darle ala a la ultraderecha. Es que estamos aceptando las políticas de la ultraderecha con la teoría de que así la vamos a frenar. Lo cierto es que estamos viendo que crecen y crecen y crecen. Y la tercera cuestión es racionalizar los flujos migratorios, no ya los que vienen de las guerras más terribles, sino los propios flujos migratorios en sí, porque hay otros procedimientos más solidarios, otros procedimientos más generosos y más racionales que permitan que esas criaturas necesariamente no tengan que subirse a una patera en estos días que estamos viendo que están pasando, y por lo tanto arriesgar y perder la vida en el estrecho. El año empieza con esa nueva tragedia en nuestras costas. Habéis cifrado en casi 300 muertes las del año pasado, ¿no? En principio. Sí, efectivamente, dentro de unos días, muy poco, a final de enero, vamos a presentar nuestro balance migratorio, como todos los años, en el que efectivamente ya hemos alcanzado durante 2016, según los primeros datos que tenemos, casi 300 muertes y desaparecidos intentando llegar a España, junto a los 5.000 que han muerto en el Mediterráneo, los que están muriendo en los Balcanes. Por otra parte, efectivamente, como ha dicho el delegado del gobierno, se han duplicado la llegada de pateras y de personas a Andalucía, lo cual muestra pues esa realidad que hemos señalado.
gestionado, y también se ha producido una situación continua en las fronteras de Ceuta y Melilla. Ante esa situación solo respondemos de una forma: alambradas, muros, policías, patrulleras, frontes. No hay una política realmente que pueda llamarse de inmigración, sino que hay una política de rechazo y de expulsión de migrantes. La llegada masiva de inmigrantes ha provocado también problemas de saturación en los centros de internamiento para inmigrantes. ¿Cómo valora por derechos humanos la situación? Bueno, la situación es que hay que cerrar ya los centros de internamiento, puesto que eso es una ilegalidad desde el punto de vista constitucional, y aunque el Constitucional dijera que se puede hacer bajo la premisa de que no tengan carácter carcelario, en la práctica tienen carácter carcelario, como ha dicho hace unos días una jueza de Algeciras, que ha dicho claramente que el CIE de Algeciras tiene carácter carcelario, por lo tanto no tiene carácter constitucional. Eso sí hay que cerrarlo, y hay que gestionar ese tema de otra forma, que las hay, por no extendernos, pero las hay, y por lo tanto eso es lo primero, y particularmente los que están en nuestra provincia, los de Algeciras y Tarifa. El centro de Algeciras es una antigua cárcel que no reunía ninguna condición para los presos, y que sin embargo sí la reúne para los migrantes con sistemas carcelarios. Entonces, de alguna forma, eso es lo primero que hay que plantearse, es una modificación sustancial de la política de detenciones, y por lo tanto plantearse con seriedad, y no va a crear ningún problema el cierre de los centros de internamiento. ¿Se puede relacionar la situación de la inmigración en nuestra área con lo que está ocurriendo en el resto del Mediterráneo, en la parte más alta? Todo está relacionado, por supuesto. Por supuesto que se puede relacionar. De hecho, por ejemplo, cuando hablamos de las llegadas de migrantes a Ceuta o Melilla, estamos hablando de la llegada de refugiados a Ceuta y Melilla, que es la mayoría de ellos, que vienen muchos de ellos de Siria, de Yemen. Hemos podido entrevistarnos directamente con muchos de ellos nosotros en nuestro trabajo de campo en Ercí, en Ceuta y Melilla, y efectivamente hay una relación. O sea, los flujos están interconectados. En el año pasado se produjo un repunte de la llegada a Canarias. Este año tenemos la impresión de que ese repunte no ha crecido, pero sin embargo sí ha crecido la llegada a la Andalucía. Es decir, hay una relación entre todo lo que está pasando, porque la gente busca el mejor, o la forma que cree que puede ser más fácil de llegar a Europa, y por lo tanto busca esas rutas que le pueden ser teóricamente más factibles, aunque luego al final muchas veces no lo sean. Has hecho referencia a los refugiados. En cuanto a la acogida de refugiados, ¿cómo valoráis lo que se ha hecho por parte de la Unión Europea y España? Esto es una vergüenza, de verdad, una vergüenza. Cuando nos enteramos de que en los Balcanes se han encontrado cuerpos congelados de refugiados, nos da vergüenza de ser europeos. Cada vez estamos más lejos de esta Europa de los mercadores, esta Europa insolidaria, esta Europa absolutamente cruel, ¿no? Porque, de verdad, piénsenlo los oyentes, no es posible que la Unión Europea ponga en marcha un programa de emergencia para que esta gente no se muera de frío en las fronteras europeas o en la propia Unión Europea, porque estamos hablando de Rumania, Bulgaria o Grecia. No es posible, de verdad, cuando es posible poner en marcha de urgencia una asistencia a un terremoto allí en la India. Entonces verdaderamente es vergonzoso. Eso simplemente es señal de lo distante que está de las personas nuestros dirigentes, que están pensando y mirando siempre al sistema financiero y a los bancos, y se olvidan pero totalmente de las personas, de los inmigrantes, los refugiados y de nuestra propia población, por supuesto. Para acabar, nos queda un minuto prácticamente de entrevista. Me gustaría aprovechar la presencia de Rafael Lara para preguntarle, ante esta ola de fríos, si estima por derechos humanos que las administraciones, sobre todo los ayuntamientos, que es la administración más próxima, están haciendo lo suficiente para atender a las personas sin techo. Desde nuestro punto de vista no, se ha reaccionado tarde. Es verdad que se ha puesto en marcha, que se han repartido mantas, que se va a abrir el Cano, que bueno, todo esto es verdad, pero se ha hecho muy tarde. O sea, esto tenía que haberse puesto en marcha en octubre y se podría haber estructurado bien. Y es verdad que el albergue municipal no está completo. Habría que preguntar por qué, porque hay mucha gente durmiendo en las calles en estos días de frío, y efectivamente también se ha puesto en marcha un programa de que la gente pueda ir, pero hemos empezado tarde, con recursos escasos. Entonces, de todas formas, el jueves va a haber una reunión de la Mesa de Personas Sin Hogar, que como se sabe, pertenecemos la PDHA, la Asociación Pro Derechos Humanos, y bueno, en ella la concejala Ana Fernández va a informar con detalle de toda la situación que hay en este momento. Pues con eso finalizamos. Muchísimas gracias al portavoz de Pro Derechos Humanos, a Rafael Lara, por haber estado aquí. Muy buenos días. Buenos días, un saludo.